Y dice así la bendita palabra del Señor. Yo tengo abierta mi Biblia en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. Yo dije Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y dice así la bendita palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hasta aquí esta primera parte de la lectura en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Dios que estaba en Éfeso. Y claro, es una carta donde Pedro se dirigía a la iglesia, a hermanos ya convertidos, a hombres y mujeres que ya se les había predicado el Evangelio. Y en esta epístola, en esta carta a la iglesia que estaba en Éfeso, el apóstol Pablo les dice a estos creyentes nuevos, a estos nuevos convertidos: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Parece dura esta palabra, pero todo aquel que está en el mundo, a ver, yo estoy aquí en la iglesia pentecostal Nueva Betania del Pinar. Cuando estamos dentro de la casa del Señor, se respira un grato olor a Dios. Se respira la presencia de nuestro Dios. Se hablan cosas espirituales, entonamos alabanza, cantamos coritos para Dios, leemos las Sagradas Escrituras. Y hay una esfera de santidad, hay una esfera de Dios, hay una presencia bendita del Todopoderoso. Pero yo siempre le digo a los hermanos, una vez que sales por la puerta y vas a la calle, ahí quedas bajo el príncipe de la potestad del aire. Ahí ya no tienes esa cobertura de santidad que hay dentro de la iglesia. Ahí tienes que ser un poco caprichoso y querer estar lleno del Espíritu para que el Espíritu Santo dentro de tu corazón vaya resistiendo toda influencia del príncipe de las potestades del aire. ¿Qué quiere decir, pastor? Tienes que estar lleno del Espíritu Santo para que todos los dardos que envíe el enemigo, para que cedas a las tentaciones, al pecado, tienes que estar cubierto con la sangre de Cristo, pero lleno del Espíritu Santo. Él es el que te va a dar fuerza para resistir la tentación. Él es el que te va a dar fuerza para resistir el pecado. ¿Quién me está comprendiendo? Ahora, dice el apóstol Pablo, quiero releer el verso 17, me parece, pero bien importante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El que está en el mundo, a la gente no le gusta que le digan mundano. ¿Cómo resiste el hombre y la mujer de estos tiempos? Yo creo de todos los tiempos. ¿Cómo resiste que le digan que es mundano, que se mueve en la vanidad de su mente, en los deseos de su carne? Pero es que no hay otra manera de decirlo.
Al pan, pan y al vino, vino. Si no te has convertido en un cristiano, si no vienes a escuchar palabra de Dios, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, si no eres un seguidor de Cristo, bueno, entonces no eres un cristiano. Si vives en la vanidad de este mundo, en los deleites de este mundo, en la fuerza pecaminosa que se mueve en la vidriera del mundo, entonces eres un mundano. Por eso dije al pan, pan y al vino, vino. Y hay gente que no le dice, no, yo no soy mundano. No, mira, o eres cristiano o estás en la carne, estás en el mundo, no pisas dentro de la casa de Dios, entonces eres un mundano. Ahora, dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. A ver, la dureza de tu corazón es la que te impide aceptar a Cristo, venir a la iglesia, congregar, sentir que Dios te ama, que Jesús dio su vida por ti y que te recibe con amor dentro de la casa de Dios. Ahí, cuando estás en esa comunión con Dios, como que el pecado no puede envolver tu mente. Estás protegido por eso que yo te hablaba anteriormente. El Espíritu Santo comienza a obrar y a tomar control de tu mente, de tus deseos, de lo que miran tus ojos, de tu pensamiento. Ya tus pensamientos no son de pecado, sino que son santificados. Hay una renovación en el espíritu de nuestra mente cuando nos convertimos en cristianos. Cuando comienzas a oír la bendita palabra de Dios, se produce un cambio de mentalidad. Como dicen los jóvenes, un cambio de cabeza. Ya te mueves en otro espíritu. Ahora, el que está alejado de la vida de Dios, ¿verdad?, tiene el entendimiento entenebrecido, no logra captar a veces lo bueno y lo malo. Hace muchos años, ahora yo tengo un complejo habitacional, Covipino 2, aquí enfrente. Mucho tiempo fue un campo donde había una cancha marcada ahí, una cancha de fútbol. Y un hombre, uno de los más boca sucia, era un basurero la boca de este hombre. Claro, antes de convertirse a Cristo, de entregarse, de aceptar a Jesucristo. Y yo recuerdo que él era el más boca sucia de los que jugaban ahí en esa cancha enfrente, donde ahora están las viviendas. Hasta que un día, teniendo la iglesia enfrente, un día él se convirtió. Hoy en día es un hombre cristiano y es tremendo ganador de almas. Es un hombre que con cualquiera que se pone a hablar, a los 5 minutos le está hablando de Cristo. Pero la boquita de este hombre era terrible antes de tener ese cambio de cabeza, como te decía antes. Porque él tenía el entendimiento entenebrecido. A él le parecía que podía de su boca salir cualquier palabrota, que una señora que venía de hacer los mandados, que iba por la calle, podía escucharlo y no... Para él era normal que lo escucharan decir cualquier disparate, cualquier palabrota. Cuando un hombre recibe palabra de Dios, se va santificando en su manera de actuar, de pensar, de decir, de hablar. Hay un cambio, hay una especie de metamorfosis en nuestras vidas. Y ese es el cambio que hace Cristo, ¿verdad? Un cambio que este hombre que yo les digo, lo tuvo cuando se convirtió. Yo me acuerdo que le bauticé aquí. Y estoy leyendo el verso 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ignoran la palabra, ignoran cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Dice, por la dureza de su corazón, porque ese corazón endurecido
que no quiere venir a los pies de Cristo para aceptar al Señor. Y ahí la persona vive en el mundo, vive en el pecado, dominado por pensamientos que son pecaminosos. Dice el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando la persona no tiene en su corazón temor de Dios, no tiene conciencia, a ver si nos entendemos, no tiene conciencia de su pecado, no tiene conciencia de que su comportamiento a veces produce náuseas a los demás. Hay personas que tienen una manera tan peculiar, no quiero usar alguna palabra que ofenda. Hay personas que tienen una forma de vivir tan superficial, tan carnal, tan mundana, que realmente a veces provocan náuseas, dan un poquito de asquito, como decimos, porque decimos muchas veces, si no lo decimos, al menos lo pensamos, pero qué ordinaria es esta, qué ordinario es este, mirá qué forma de hablar. Yo he escuchado señoras, ¿verdad?, hablar en un tono y con ciertas palabrotas que decimos, pero ¿y esta mujer? ¿De dónde salió con esa manera de expresarse? Que la hace caer. Si tú tienes a esas... Yo he visto señoras, madres de sus hijos, con su esposo, con su carro, con su buena casa, y un día las he escuchado expresarse a los gritos en alguna broma callejera y decir cualquier disparate, no medir las palabras de lo que están diciendo. Y entonces vos decís, pero a esta el título de señora le queda grandísimo. Eso es cuando lamentablemente la persona ha perdido toda sensibilidad. Ya, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre un buen comportamiento de una señora y el comportamiento de una mujer que de señora no tiene nada. No sé si me voy explicando. Puede parecer duro el mensaje, pero quiero que entiendas la diferencia que hay entre el ser una persona que vive en el mundo apartado de Dios y cuál es la persona, hombre o mujer, no interesa. La persona que ha venido a los pies de Cristo, que es instruido por el pastor, que ha recibido la palabra, que viene a los cultos, que escucha la enseñanza, que escucha los sabios consejos de Jehová, Dios de los ejércitos. Y esa persona va corrigiendo su vida, va dejando de cometer errores y va teniendo ya no un comportamiento mundano, sino un comportamiento cristiano. Y ahí luego los demás se dan cuenta claramente que es una hija de Dios, que es un hijo de Dios. No te lo van a decir, pero se van a dar cuenta que en ti se han producido cambios, y cambios para bien. Dice, vamos a ir al verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando dice despojados del viejo hombre, está diciendo también despojados de la vieja mujer. Y no es que sean viejos, sino habla de la antigua manera de vivir. No es despojado del viejo hombre para hacerte uno nuevo, no. Despojate de tu antigua manera de vivir, que vivía viciado de costumbres, de cosas que delante de Dios no quedaban nada bien. Releo el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos del mundo son engañosos. Amén. Yo he visto hombres que teniendo una esposa bonita, atractiva, buena madre de sus hijos, una mujer elegante, y he visto a estos hombres chorreando baba porque ven pasar otra mujer
caminando seductoramente por la calle. Ahí hay deseos engañosos que hacen que este hombre comience a poner sus ojos en esa mujer de otro vecino, de otro hombre, olvidándose que quizá la de él es mucho más bonita y más atractiva. Pero ahí están los deseos engañosos de querer tener lo que es del otro. Pensamientos de adulterio, de pecado, que Dios rechaza y que a Dios no le agradan. Dice el verso 23, renovaos en el espíritu de nuestra mente, de vuestra mente. ¿Qué es esto? ¿Cómo yo puedo renovarme en el espíritu de mi mente? Es cambiar mi cabeza, es tener otra manera de pensar. Yo no puedo comportarme así. Yo tengo que tener un cambio en mi vida, porque no está agradando a Dios mi forma de vivir. Renovaos, dice el verso 23, Efesios 4:23. Si alguien lo busca con el celular ahí, para eso sirve el celular. Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice el verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese cambio de la manera de actuar, de ser, de sentir, de pensar, esa especie de metamorfosis se puede producir en una persona cuando llega a los caminos de Dios. Y luego, yo te puedo asegurar, porque algún día Cristo hizo un cambio en mi vida también, y comencé a mirarme al espejo y a ver que habían cambios importantes en mí. Te mirarás a ti mismo de otra manera. Varón que me estás viendo y oyendo en internet, quien me está escuchando, tu esposa notará cambios en ti y te dirá, ¿a vos qué te hicieron? Que ya no no haces esos chistes ordinarios que hacías. ¿Qué es lo que te cambió? Mirá, me invitó un amigo, estuve en la casa de Dios, fui a una iglesia evangélica pentecostal. Al principio estaba reacio, resistente, pero salí livianito, como que dejé una carga ahí. Y vaya, si deja una carga aquel que viene con su mochila mundana de pecados, de errores, de equivocaciones, y la descarga a los pies de Cristo, ese se va livianito, ese se va feliz, contento, gozoso. Y lo primero que siente esa primera noche que llega a la casa, varón o mujer, quien sea que experimenta la presencia de Jesucristo en su vida, llega y le pasa como a mí. Me acosté esa noche y dije, Cristo vive, Él está vivo, Él no está en una cruz crucificado, Él está vivo y sentado a la diestra de Dios, alabale que Él vive. Eso es lo que pasa cuando llegas al camino del Señor. Dice el verso 25, por lo cual, atente los cambios, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Airaos, ¿sabe qué significa? Enojarte. Si algo te puso mal, si algo te exasperó, bueno, está en la condición humana enojarse por algo. Jesús buscó las mesas de los cambistas, tomó un látigo, soltó todas las palomas y purificó el templo. Tuvo una reacción porque Jesús, despojado de su deidad, estaba en un cuerpo de carne como cada uno de nosotros. Acá dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bueno, si tuviste un problema con alguien y le cantaste, lo encaré, como decimos ahora. Hay gente que te sale con cualquier disparate y dice, perdona que te encaré. No me encaraste, me dijiste lo que se te vino a la boca. Pero ¿qué dice acá? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol significa, antes que llegue la noche, razoná, reflexiona. Y si podés ver a esa persona, decirle, che, me fui de mambo, como decimos ahora, ¿verdad? Disculpame, soy medio polvorita, y acá en Uruguay decimos, soy calderita de lata,
Otros por ahí dicen, soy baldosa floja, si me pisan salta el agua. Pero arregla el problema antes que llegue la noche. Si me estás comprendiendo, dale gloria a Dios. Y el verso, no terminé de leer el verso 27, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, verso 26, y el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Porque si tú no reparas esa ofensa, esa cosa que le dijiste a alguien, tú no la corriges, ya el diablo va a tomar eso para generar desprecio, rencor, un enojo grande sobre la otra persona. Y eso, si no lo corrige, enseguida generará una brecha de división con esa persona. Y eso está feo, no está bueno. Verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, lo que sepa hacer, ¿verdad? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Qué lindas enseñanzas, ¿verdad? Estas cosas a veces nos rechinan un poquito, nos molestan, pero viste, son como la maquinita del dentista que te molesta con su ruidito y que parece que la resistí, pero te la pasan, te saca todo el sarro de las piezas dentales y te quedan los dientes bien blanquitos, bien limpitos. Así es la palabra de Dios, ella va escarbando en nosotros, sacando todo lo malo y haciendo brillar lo bueno que hay en ti, porque en ti hay cosas buenas, en ustedes hay cosas buenas, hay cosas buenas en cada uno de nosotros, solo que a veces, estando en el mundo, en esa vida mundana, en la vidriera del mundo, en una cancha de fútbol donde se dicen palabrotas, o a veces con compañeros de trabajo que su boca es una cámara séptica, como decimos, un pozo negro aquí en Uruguay, que sale de su boca cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia y tener un cambio. Y este cambio, ¿quién lo hace, pastor? Lo hace el Espíritu Santo, lo hace la palabra de Dios. Yo no me quiero extender en esto. Muchas veces creemos que en Facebook solo se puede dar una palabra evangelística para ganar las almas, pero ya que nuestras iglesias no pueden hacer reuniones hasta el 10 de enero aquí en Uruguay, yo quiero llegar, ¿verdad?, con una clase bíblica, llegar a ti que de pronto no has congregado, no has entrado en una iglesia, para que escuches un mensaje del evangelio. Esto es lo que se predica en la iglesia. Esto es lo que se enseña, sana doctrina. Los sabios consejos de Jehová, Dios de los ejércitos, para que luego tú mismo te des cuenta que sos una mejor persona, que han habido cambios en tu vida. Eso es lo que pretendemos hoy con la palabra. Padre, yo te doy gracias porque me has permitido, Señor, a través de tu bendita palabra, llegar a estas vidas, llegar a estos corazones, entrar en los hogares con el video de Facebook y llegar con esta palabra para lograr hacer cambios, para que sean vidas transformadas, hombres y mujeres que te agraden, Señor. Ahora, Dios poderoso, mira esta pandemia en el mundo, pero yo voy a orar aquí por nuestro país. Oh Dios poderoso, Dios maravilloso, quebranta, Dios mío, toda pandemia, todo virus, todo espíritu que está usando esto, Dios mío, para muerte. Cuántas personas que han muerto, cuántas en esta pandemia, cuánta gente que fue a terapia intensiva y allí encontró la muerte, cuántos padres que quizá no tuvieron tiempo de aceptar a Jesucristo para irse al cielo. Y sabemos que no ser por Cristo, nuestras obras son malas, iremos para otro lado, iremos al infierno. Salva las almas, Señor. Obra poderosamente,
limpia los cielos, los 19 departamentos de la República Oriental del Uruguay sean limpios y el Espíritu de Dios esté tomando nuestra tierra, sanando nuestra tierra. Entronamos a Jesucristo sobre la República Oriental del Uruguay. Vamos a dejar algún teléfono ahí en el video para que puedan comunicarse con nosotros, hacer una charla pastoral, un pedido de oración. Que el Señor bendiga y guarde a cada amiga, a cada amigo que estuvo en sintonía o que verá este video después. Que Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su luz y su rostro sobre tu vida. Amén y amén, Señor Jesús.